Muy buenas noches, comunidad de Pesadilla, y sean bienvenidos al cierre de esta serie de episodios y de esta historia tan impactante. Nunca juegues con lo que no conoces, compartido por Alicia. Y bueno, para todos aquellos que aún no han escuchado las anteriores dos partes, en este capítulo recopilaremos la historia completa. Ahora que si a ti no te interesa volver a escucharla, no te preocupes. En la descripción te dejaremos el minuto en el que comienza la tercera y última parte de este relato para que solamente le des un clic y disfrutes del final de esta tétrica historia. Ahora bien, si ya estás listo y preparado para no dormir en esta noche, te recomiendo te coloques unos buenos audífonos, te pongas muy cómodo y con una buena taza de café, pues ya te encuentras en mi pesadilla. El relato que a continuación les compartiré sucedió hace aproximadamente 2 décadas, cuando yo tenía 14 años e iba en tercero de secundaria. Y bueno, quizá la mayoría de los aquí presentes podrán coincidir con la realidad de que aquella probablemente sea de las mejores épocas en la vida. Por esos años tuve muy buenas amigas, que inclusive hoy en día y cuando los tiempos se ajustan, nos ponemos de acuerdo para vernos de manera ocasional. Una de esas amigas es Angélica, quien forma parte importante de esta historia. Me llamo Alicia y hace 20 años conocí a Angélica. Ella era de nuevo ingreso en la secundaria, así que al principio era muy callada, pero a las pocas semanas empezamos a entablar conversaciones cada vez más frecuentes y así comenzó una muy linda amistad. Ella, al igual que toda esta maravillosa comunidad, y bueno, el resto de amigas con las que nos contábamos, éramos fanáticas de las películas de terror y de los temas sobrenaturales. En la escuela, cuando teníamos tiempos libres u horas muertas, hacíamos nuestros círculos sentadas en el piso para contar relatos de terror que habíamos escuchado de nuestros padres, abuelos o de algún conocido. Relatos que nos helaban la sangre y erizaban los cabellos, pero que al final del día se olvidaban con los temas de biología o matemáticas de la siguiente clase. Sin embargo, sí hubo una vez en la que hicimos algo indebido. Verán, nuestra escuela era privada, fundada por madres pasionistas, y aunque los maestros no necesariamente eran monjas, las directoras y subdirectoras sí, así que teníamos una disciplina católica muy rigurosa. A diario entrábamos a las 7 de la mañana y lo primero era escuchar una breve misa impartida por alguna de las madres en la pequeña capilla de la escuela. Cada mes hacíamos algún tipo de actividad de acuerdo a sus calendarios católicos. Ya saben, voluntariados, misiones, retiros espirituales, etc. Por otro lado, mis amigas y yo siempre fuimos muy respetuosas con esos temas, aunque algunas menos creyentes que otras. En mi caso, mi familia siempre me inculcó la religión católica, pero para ser sincera, nunca fui muy devota de esto, aunque cuando era necesario, asistía a todos los eventos de la escuela relacionados al tema. Pero bueno, no nos desviemos de la historia. Recuerdo muy bien cierto viernes, ya que era el día en que normalmente se realizaban los retiros, misiones o este tipo de cosas, y nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para no anotarnos en la lista y de esta manera quedarnos ese día en la escuela, mientras a los otros compañeros que sí se habían anotado se los llevaban a diferentes casas hogar, asilos y lugares de ese estilo. No sabría decirles con exactitud cuántos alumnos éramos los que formaban parte de la secundaria, pero aproximadamente éramos 150, y de estos, al menos 120 se fueron a las actividades del viernes, y debido a la escasez de alumnos, los profesores decidieron que durante el resto de ese día no tendríamos más clases, por lo que junto con mis amigas nos pasamos todo ese día contándonos un sinfín de relatos. Sin embargo, hubo un momento en que eso ya no fue suficiente. Angélica nos contó que su primo jugaba a la Ouija en compañía de sus amigos. Ellos dibujaban con gises y en el piso las partes básicas del tablero, como los números, letras, el sí, el no y el adiós. Por lo que, tomando aquello como base, nos propuso que lo hiciéramos en un cuaderno, pues en teoría funcionaría de la misma manera. Al principio, aquella idea nos pareció muy emocionante, por lo que todas accedimos a hacerlo. Pero cuando ya lo habíamos dibujado en el cuaderno, nos empezó a dar un poco de miedo el siquiera intentar tocarlo, y por lo tanto, buscando una manera de aliviarlo y de sentir un poco más de seguridad, lo mejor que se nos ocurrió fue ir a la capilla y ahí comenzar con el juego. Ya estando ahí, y completamente ignorantes sobre esos temas, seguramente hicimos todo mal,
Cada una por turnos íbamos preguntando cosas al cuaderno que actuaba como ouija, y con nuestros dedos índice y pulgar de ambas manos, cada una hacíamos la forma de un triángulo para que las energías nos llevaran a una respuesta. Transcurriendo una ronda de preguntas, pensamos que no iba a funcionar, pero entonces, una de las chicas, Montserrat, quiso hacer una pregunta. Cerró los ojos, hizo el triángulo en sus manos, y entonces, ¿Cómo será mi muerte? se quedó inmóvil, alrededor de 30 segundos. Pareció que ni respiraba de tan inmóvil que estaba, pero de repente, ella salió disparada hacia atrás, como si alguien lo hubiera aventado con una enorme fuerza. Ella gritó desesperada e inmediatamente todas nos levantamos a ayudarla. Estábamos muy impactadas, pues el grito había sido lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de dos profesores, quienes llegaron corriendo a la capilla a ver qué sucedía. Y nosotras no tuvimos otra opción que mentir, diciéndoles que solo estábamos ahí platicando y que de manera muy misteriosa, Monse se había desmayado. Sin embargo, uno de ellos vio el cuaderno que estaba en el piso y lo llevó con la madre directora. Al final, ese día culminó con un regaño nada más, pero sobre todo, con una frase que hasta la fecha aún sigo recordando. Nunca jueguen con lo que no conocen. Respeten todo lo que ven y aquello que no son capaces de ver. Pasadas unas semanas, el miedo poco a poco se nos fue olvidando. Todo estaba regresando a la normalidad y Angélica nos invitó a su casa a una tarde de viernes, por lo que el plan era irnos con ella al salir de la escuela. Verán, ella gozaba de una buena posición económica y vivía en una zona muy bonita, por lo que a todas nos gustaba mucho ir a visitarla. Pero en aquella ocasión, las demás nos comentaron que no podrían ir saliendo de la escuela y que por lo tanto llegarían más tarde. Yo fui la única que me fui con Angélica a su casa al salir de la escuela. Cuando llegamos, no había nadie. Me dijo que sus padres no estarían porque se fueron de viaje y que únicamente estaría su hermanito. Llegando a la casa, el silencio era abrumador. No se escuchaba nada aparte del transitar de los carros a la lejanía, algún pajarito ocasionalmente y obviamente el ruido que nosotras hacíamos. Angélica me dijo que se daría un baño para que después fuéramos por la comida, y mientras todo aquello sucedía, decidí prender la tele de la casa y sentarme ahí. Recuerdo que sus muebles eran ya algo viejos, pero muy bonitos. La escalera que subía de la entrada a la planta alta era de madera y por alguna extraña razón rechinaba demasiado, al igual que todo el suelo del pasillo que abarcaba desde la puerta de la entrada hasta la cocina que estaba enseguida. Era piso de duela y muy rechinante, por cierto. Todo lo demás era de mosaico, como en la sala donde me senté a ver la televisión. A lo lejos, escuchaba cómo mi amiga cerraba la puerta del baño, y el silencio era el suficiente como para dejar escuchar tenue, pero claramente, el caer del agua de la regadera, su voz entonando alguna canción del momento, y sobre todo, el sonido de la televisión. Aburrida, estaba cambiando de canal, buscando algo interesante hasta que finalmente me detuve en el canal de MTV, por los videos musicales más que por otra cosa. Le subí un poco el volumen y me acomodé en el sillón de la sala. Aquel momento era bastante agradable, tanto así que estaba a punto de quedarme dormida a los pocos minutos. Sin embargo, ese momento de relajación se vio interrumpido cuando la televisión se cambió de manera abrupta al canal de las noticias, y luego de un rato, esta se quedó en una imagen sin señal y llena de ruido de estática que por aquellos tiempos solían reproducir los televisores. Pero sin lugar a dudas, lo más impactante de este hecho fue la súbita subida de volumen de esa TV, pues en verdad sentía que me reventaba los tímpanos. Me puse al borde del sillón, evidentemente afectada por el fuerte sonido, y de inmediato escuché a mi amiga gritar desde el baño: Bájale a la tele. a lo que yo, sin el afán de que ella también se asustara, le dije que sí, y así lo hice. Ya con el volumen bajo empecé a escuchar rechinidos en el piso, los cuales provenían de la puerta de la entrada. Desde donde estaba sentada se podía ver el pasillo con piso de duela que conectaba la entrada con la cocina,
en un tramo de unos 5 o 6 metros. Una vez entrando a la casa, caminabas unos 4 metros y a la derecha estaba la sala, donde yo estaba. Si seguías de frente, entrabas a la cocina y a la izquierda había un muro con una pintura de un paisaje. Esos rechinidos se oían de la entrada, por lo que imaginé que quizás serían los padres de mi amiga, que habían regresado más pronto de lo previsto de su viaje. Escuchaba como si estuvieran dando pequeños pasos sigilosos, pero nadie se asomaba, y yo tampoco quería pararme para ver quién era, pues si bien era algo extraño, no quería darle la gran importancia. Así que continué viendo el televisor, pero a los pocos segundos, claramente pude observar por el extremo de mi ojo a una pequeña silueta corriendo del pasillo de la entrada a la cocina. No fui capaz de mirarla detalladamente, pero definitivamente alguien había pasado por ahí. Inmediatamente pensé que seguramente se trataba del hermanito de mi amiga, y de hecho, eso no me pareció nada extraño, pues yo sabía que su hermano iba a estar en la casa, y por lo tanto, él era la persona que había llegado. Sin embargo, lo extraño fue la anormal cantidad de tiempo que pasó, y en el que nunca salió de la cocina. Ante esto, finalmente decidí levantarme para echarle un ojo y a la vez buscar un poco de agua para tomar, pero al entrar a la cocina no había nadie, y el único vestigio de que alguien pudo haber estado ahí fue el hecho de que dejaron abierta la puerta corrediza de vidrio, la cual daba al patio de aquella casa. Seguramente el niño se salió por ahí. Eso fue lo que pensé. Y así, sin más, tomé un vaso de agua y lo llevé de regreso a la sala. Me senté y fue justo en ese momento cuando por fin vi salir al niño de la cocina. Se trataba de un pequeño de camisa blanca, la cual estaba un poco desarreglada, como si acabara de haber jugado entre la tierra y el agua. Hola. Fue lo primero que se me ocurrió decirle. En ese momento, volteó su mirada hacia mí, me vio fijamente alrededor de 10 segundos y no intercambiamos ninguna palabra hasta que le dije de nuevo: Hola. Soy amiga de tu hermana. Me llamo Alicia. Tan pronto terminé de pronunciar mi nombre, aquel niño echó su cabeza hacia atrás. Sus ojos se pusieron en blanco y abrió de una forma inimaginable su boca, de la cual, y sin ninguna gesticulación o movimientos de sus labios, salió una voz cavernosa, gruesa y muy, muy profunda. Claramente, escuché que ésta decía: Nunca juegues con lo que no conoces. En ese momento, el cuadro que estaba a sus espaldas se quebró del cristal, cayendo en el proceso al piso. Por mero instinto yo subí mis pies al sillón, pero en ese momento ya estaba muerta de miedo. El niño dio un último y espantoso grito y subió corriendo por las escaleras, haciéndolas rechinar como si varias personas subieran a la vez. Con esta situación, con todo lo vivido y con tanto terror en mi alma, finalmente grité de miedo y le grité a mi amiga Angélica, que a causa de tanto escándalo ya iba bajando por las mismas escaleras que tan solo hace unos instantes había escuchado rechinar. Me preguntó qué había pasado, que si estaba bien, y yo le platiqué que su hermano había entrado, que había hecho cosas muy raras y que tiró ese cuadro subiendo despavoridamente por las escaleras. Yo estaba llorando por el tremendo susto que me había llevado, y lloraría aún más después de escuchar lo siguiente. Eso es imposible. Mi hermano aún no llega. Sigue en sus clases de natación. Aquí solo estamos tú y yo. De hecho, debemos pasar por él ahorita que vayamos por la comida. Con la sangre helada ante esas palabras, no lograba concebir lo que escuchaba, porque yo vi claramente a un niño gritar de manera demoníaca y correr por las escaleras. Además, mi amiga seguía incrédula y me dijo que allá arriba únicamente estaba ella, y que si yo así lo deseaba, podíamos subir para que de una buena vez viera que en aquella casa solo nosotras dos nos encontrábamos.
Y en efecto, ella no hablaba con falacias, pues no había nada. No había nadie. Tranquila, Alicia. No te preocupes por el cuadro. Siempre se cae en esta casa. El timbre sonó. Eran las otras chicas que justo ya habían llegado. Juntas las 5, ya me sentía más segura, por lo que me animé a contarles lo que me había pasado en ese momento. Pero Angélica insistía en que eso no podía ser, y que en caso de que fuera realidad lo que vi, de manera definitiva no se trataba de su hermano, sino de algo más. Monse, que fue la más afectada durante aquel día en el que jugamos a la Ouija, nos contó que después de eso había tenido sueños con un niño que, de acuerdo a su descripción, muy probablemente se trataba del mismo que momentos antes yo había visto. Pero sin lugar a dudas, lo más impactante y aterrador fue que usó las mismas palabras con ella que conmigo. Nunca juegues con lo que no conoces. Por un momento nos quedamos pensativas, pero de igual manera teníamos que ir a recoger a su hermano y a comprar la comida. Cuando llegamos por el pequeño, vi que no tenía nada que ver con el niño que yo observé en su casa. Era muy diferente. En el camino, Sandra y Fátima también nos platicaron que habían tenido encuentros con ese niño. Sandra en sus sueños, al igual que Monse, pero Fátima decía haberlo visto en la escuela mientras estaba en el baño. Sin embargo, y debido al gran temor que ella sentía de solo recordarlo, no quiso compartirnos más detalles. Quizás simplemente ella no se quería exponer a que nosotras no le creyéramos. Pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que a todos, menos a Angélica, se nos había parecido el niño. Ya más serias, y en la casa de Angélica, empezamos a pensar que al jugar a la Ouija lo habíamos atraído hacia nosotras. Pero, ¿por qué nos había presentado ante Angélica? ¿Por qué a ella no? Sandra nos comentó que una de sus tías sabía de tarot y hacía cosas del tipo mágicas, tanto magia blanca como magia negra, y el lugar donde trabajaba no estaba tan lejos de ahí. Era un centro comercial, en un local donde venden cosas de esoterismo y artículos del estilo. Y honestamente, nosotras pensamos que sería muy buena idea ir, al menos para saber qué era lo que estaba pasando con nosotras, y si Angélica aún no estaba pasando por eso, pues también para ayudarla y para evitarlo. Al llegar ahí, nos recibió una señora, y Sandra le contó lo que estaba pasando. Según ella, las cartas le decían que sí trajimos algo malo, algo perteneciente a la oscuridad, que empezó con nosotras 4, con el único objetivo de tomar fuerzas a través de nuestros temores, para que creyéramos en él y en su existencia, pero que al final, su objetivo real era Angélica. No sabía para qué exactamente, pero seguramente no sería para nada bueno. La señora nos dijo que para alejar a ese espíritu de oscuridad, debíamos cerrar el portal por donde salió exactamente igual como lo abrimos. Es decir, deberíamos de regresar a la capilla de la escuela y hacer exactamente lo mismo que hicimos aquella primera vez, pues de no ser así, las manifestaciones se iban a intensificar hasta llegar a Angélica. Nosotras no queríamos hacerlo de nuevo. Ya teníamos mucho miedo, pero creo que era lo necesario. Así que, haciendo la misma planeación que la primera vez, no nos apuntamos en la lista y nos quedamos ese viernes. La capilla siempre estaba abierta, así que no había problema por eso. Fuimos muy cuidadosas, y de la misma manera como empezamos aquel día, también lo hicimos en esa ocasión. Las 5 formamos un círculo alrededor del cuaderno. Nos disculpamos con quien fuera que hayamos ofendido y pedimos que nos dejaran en paz. Sandra llevó una vela consagrada que le había dado su tía a manera de ofrenda y la prendimos ahí. La dejamos al lado de un altar. De pronto, sentimos un viento fuerte en el interior de la capilla que apagó todas las velas, menos la nuestra. La llama de nuestra vela se intensificó y creció de manera inexplicable. Por unos segundos,
Sentimos el abrasante calor justo frente a nuestras caras y pensamos que era una señal de aceptación. Así que después de eso salimos. Espantadas y consternadas de lo que había pasado, pensamos que ese era el final y que tal vez sí había funcionado, pues los sueños con aquel niño fantasma se fueron, al igual que las apariciones. Y así, las 5 seguimos juntas todo el ciclo escolar. Aquel mal rato había quedado solo en la memoria. El miedo se iba desvaneciendo poco a poco y la vida continuó con su curso, contando nuestras nuevas historias de miedo, viendo películas de terror y evitándonos meter en cosas que no conocemos. Al terminar la secundaria tuvimos que tomar caminos por separado, en diferentes preparatorias o incluso en ciudades, pero no perdimos el contacto a pesar de todo. Por muchos años funcionó ese ritual, hasta hace poco cuando Angélica me llamó por teléfono para contarme que hace tan solo unos días había soñado con el niño. Pero ahora, él le decía: La hora ha llegado. Al escucharla se me congeló la sangre de inmediato, pues esto solo significaba una cosa: aquel mal estaba de regreso, más fuerte que nunca y preparado para cumplir sus planes con Angélica. Angélica estaba en otro estado muy cercano a donde yo estaba y me dijo que por motivos de trabajo estaría de visita y muy cerca de donde yo actualmente vivo. Fue por esta razón que ambas aprovechamos para vernos. Nos quedamos de ver en una cafetería del centro de la ciudad a la cual solíamos ir en nuestros años de adolescencia. Volver a verla fue algo muy grato para mí, pues significó recordar muchísimas cosas, tanto buenas como algunas otras que honestamente desearíamos sacarlas por siempre de nuestras memorias. Pero bueno, también recordamos a las otras chicas y aquello que hacíamos cuando aún éramos adolescentes. Platicamos de todo. Nos pusimos al día de nuestras vidas y entre todas las novedades, ella me contó que había tenido una hija y que era madre soltera. Le hablé de las novedades de mi vida, de mi trabajo, hasta que llegó el momento de platicar del asunto que originó la reunión. En su sueño, el niño ya solo era una silueta que muy probablemente disimulaba ser la de un infante y que además la había estado atormentando mediante pesadillas durante esos últimos meses, ocasionándole terror. Pero lo peor de todo era cuando esta silueta oscura, con extremidades que ella describía como unas manos muy largas, con dedos puntiagudos como garras, le decía que la hora había llegado, mostrándole entre aquellas horribles manos la hoja de papel que algún día utilizamos a manera de ouija. Dentro de sus sueños, luego de que aquella espantosa entidad le mostrara la hoja, procedía a darle la vuelta, y al reverso de esta tenía nuestros nombres escritos: Angélica, Montserrat, Sandra, Fátima, y al final estaba yo, Alicia. De manera inevitable, nosotras pensamos que después de todo, ese ritual que hicimos no funcionó de manera definitiva y que simplemente había sido un alivio temporal, una solución momentánea. Y ante esta situación, decidimos escribirle a las otras 3 chicas para saber su disponibilidad de reunirnos una vez más. Obviamente no les comentamos exactamente qué es lo que estaba pasando y únicamente lo planteamos como una reunión de amigas, las cuales no se habían visto en mucho tiempo. Monse y Fátima aceptaron de inmediato, pero Sandra jamás contestó a nuestras llamadas. Insistimos una y otra vez, pero no hubo respuesta, por lo que imaginamos que quizá había cambiado de número. Finalmente, llegado el día, recuerdo que era un miércoles por la tarde. Nos quedamos de ver las 4 en el mismo café del centro de la ciudad. A las 5, yo llegué puntual y Angélica ya estaba en una mesa esperando. Inmediatamente la abordé y la saludé efusivamente, pero algo andaba mal. La veía consternada. No era la misma que vi apenas hace unos días, pues su aspecto físico había cambiado radicalmente. Se veía cansada, desgastada, como si no hubiera dormido en los últimos días, y al preguntarle si estaba bien, ella me respondió: ¿Recuerdas el sueño del que te platiqué?
de la horrible silueta negra que me enseñaba la hoja con nuestros nombres. Hoy por la mañana me llamó mi hija, diciéndome que había soñado lo mismo, pero que al reverso, cuando esta silueta volteaba la hoja, solo estaban los nombres de mi niña y el mío. Añadió que de acuerdo a lo que le contó, este ser de oscuridad las quería a ella y a su hija porque son muy especiales, y que en cuanto tuviera una oportunidad, la niña sería su objetivo principal. Angélica estaba al borde del llanto debido a lo que le contó su hija. No sabía cómo actuar, si era real o solo un invento de la niña, si era realmente malo o si únicamente eran pesadillas. Pero fuera el caso que fuera, yo ya no sabía qué decirle. Quizá en realidad nos estábamos enfrentando con algo desconocido y totalmente fuera de nuestra jurisdicción. A los pocos minutos llegaron Fátima y Monse. Juntas nos saludamos con un fuerte abrazo y vieron que Angélica estaba llorando, por lo que no tuvimos de otra que ponerlas en contexto de lo que estaba pasando con ella. Juntas llegamos a la conclusión de que solo ella seguía teniendo este tipo de experiencias, pues después de aquel ritual, tanto Monse, Fátima y a mí nos habían dejado de suceder este tipo de apariciones y pesadillas. Supongo que también a Sandra, aunque no estaba allí para confirmarlo o negarlo. Ya un poco más relajadas y con el calor de un café, empezamos a platicar de lo que nos había pasado en el tiempo que nos dejamos de frecuentar. Fátima también ya se había casado y tenía 2 hijos con un chico que conoció en su universidad. Al parecer, Monse y yo éramos las únicas solteras del grupo. Afortunadamente, el mal rato para Angélica se empezó a ir. Empezamos a reír, recordando muchas cosas, pero en nuestro interior seguía la incertidumbre de qué íbamos a hacer. Siendo alrededor de las 8 de la noche, recibí un mensaje a mi teléfono con el siguiente texto. ¿Dónde están? Se trataba de un número desconocido, por lo que se lo platiqué a las otras chicas y ellas comentaron que probablemente podría ser Sandra, por lo que llamé a ese número para corroborar quién era, pero no me contestaron y simplemente decidimos no responder al mensaje. Seguimos con nuestra plática, riendo y recordando muchas cosas, cuando de repente escuchamos una voz que nos dijo: Sabía que iban a estar aquí. Las 4 volteamos la mirada en dirección a aquella voz, y efectivamente, era Sandra, que de alguna manera nos encontró. Nos abrazamos de nuevo las 5, y de manera involuntaria, formamos ese círculo de amigas que solíamos hacer hace varios años. Nos sentamos, y Sandra fue quien empezó a hablar con más seriedad. Nos platicó que ella se había inclinado por dedicarse al esoterismo con su tía, y al ella morir, le dejó su local. Cuando empezó en ese mundo del ocultismo, empezó a leer muchos libros de esos temas, unos más fantasiosos que otros, pero aprendió muchas cosas. Aprendió que ese tipo de energías son reales y manipulables tanto para el bien como para el mal, y que los espíritus del más allá conviven día a día con nosotros, separados por una pequeña, delgada y frágil barrera, la cual únicamente se puede romper estando de este lado, del lado de los vivos. Cuando se rompe, no sabemos qué o quién pueda pasar por ahí. Se abre un portal al mundo de los muertos y nadie gobierna el paso, y por lo tanto, puede ser el espíritu de tu abuelo que solo quiere hablarte una vez más, o ser un ente de oscuridad disfrazado del espíritu de tu abuelo para que te dé confianza y lo dejes pasar a estar contigo. Eso último fue más o menos lo que nos pasó a nosotras. Según Sandra, en el momento que jugamos a la Ouija, que la dibujamos, cometimos todos los errores posibles y rompimos todas las reglas de lo que no se debe hacer cuando usas una tabla Ouija. Regla número 1. Nunca juegues solo. Regla número 2. Nunca preguntes por fechas o formas de morir. Regla número 3. No juegues en panteones o donde haya muerto alguien. Regla número 4. Nunca retes a los espíritus.
Y finalmente, la regla número 5. Siempre despídete al terminar. Según Sandra, solo hicimos bien el punto 1. Los demás los quebrantamos. En primer lugar, Mon se preguntó cuándo iba a morir. Retamos a los espíritus porque no lo hicimos de manera seria, sino a manera de juego. Y no nos despedimos. Jamás lo hicimos. Pero, ¿y el panteón? Nosotras habíamos jugado en la capilla de la escuela. Le cuestionamos a Sandra sobre ese punto, pero ella nos contó que cuando se empezó a meter más en esas cosas, su percepción aumentó mucho y veía aquello que otros no pueden ver. Escuchaba voces que otros no pueden oír. Sentía cosas que otros no pueden sentir. Incluso ella pensó que se estaba volviendo loca o algo así. Fue con médicos, psicólogos, psiquiatras, y todos le decían que estaba perfectamente bien, hasta que unos días antes de que su tía falleciera, platicó con ella. Le dijo que tenía un don excepcional para esas cosas y que no lo usara para el mal, por lo que le dejó sus libros más preciados de magia tanto negra como blanca, y de ahí empezó a entender muchas cosas que nos habían pasado, principalmente a ella. Nos contó que desde que empezó a ver, oír, sentir y leer más sobre el tema paranormal, se dio cuenta de que lo que trajimos aquel día era un ente de oscuridad, un espíritu maligno, si lo queremos ver así, y que eso normalmente ocurre cuando hay muertos descansando en los alrededores. Ella investigó más a fondo y descubrió por testimonios del conserje que trabajaba en la escuela que hace mucho tiempo un niño se ahogó en los baños. Dicen que pidió permiso para ir al sanitario, pero se llevó su almuerzo para que pudiera comer sin que lo regañara la maestra. Sin embargo, al estar comiendo, se broncoaspiró y no pudo pedir ayuda a nadie, ya que los baños estaban vacíos. Era horario de clase y casi nadie salía en esas horas. Ya más tarde, otro niño fue el que encontró el cuerpo ya en el piso y al final determinaron que fue porque se le atoró la comida y no pudo respirar más. Entonces, el espíritu de ese niño quedó ahí, arraigado a los muros de la escuela, pero nosotras no sabíamos eso cuando jugamos a la Ouija. Aquel ente en primera instancia se hizo pasar por un niño, pero todos los niños fantasmas en realidad son seres de oscuridad o demonios. Usan esa forma para generar confianza en quien los ve, pero en realidad son malos. Cuando se abrió el portal en aquel entonces, un ser de oscuridad aprovechó la forma de ese niño para hacerse pasar por él, y fue lo que yo vi en la casa de Angélica, y lo que al final todas acabamos viendo, ya sea en la misma escuela, como Fátima, o en sueños, como todas las demás. Sandra nos contó que ella había tenido más intervención con el ser por sus capacidades de percepción, pero que también las había podido mitigar con diferentes rituales y conjuros que aprendió con sus libros. Para finalizar y terminarnos de helar la sangre, nos dijo que ahora quiere a una de nosotras, que ya tiene una hija. Quiere a las dos. Justo en ese momento, Angélica se puso a llorar y le contó lo que le había pasado con su hija, a lo que Sandra nos platicó que la única forma de cerrar todo esto era combatirlo, ir de nuevo al lugar, hacer de manera correcta un ritual muy poderoso que ella ya tenía estudiado, y también darle paz al espíritu del niño muerto que interrumpimos de su eterno descanso cuando jugamos a la Ouija. Si lo dejábamos pasar, el mal iba a seguir avanzando. Podíamos hacerlo retroceder en ocasiones, pero al final siempre iba a llegar a nosotras. Una por una nos iba a acechar para obtener lo que quería. Cada una éramos especiales para este ente de oscuridad, pues teníamos algo que él quería, y una a una íbamos a pasar por sus garras, y en el orden que había visto Angélica, en ese listado que le mostraba el ente. La primera iba a ser ella y su hija. Luego de esta afirmación, y sin más tiempo que perder, fuimos a nuestra antigua secundaria. Evidentemente por la hora no pensamos que iba a estar abierto, pero tal vez el conserje en turno, que normalmente solía vivir ahí, nos podría ayudar. Pero para sorpresa nuestra, la escuela ya no existía.
Ahora era un estacionamiento público que ya estaba cerrado. Sin embargo, nosotras no nos desmoralizamos y tocamos fuertemente la puerta hasta que finalmente un señor nos respondió del otro lado. Sin abrirnos, nos dijo que él era el velador y que no podía abrir, por lo que si deseábamos algo tendríamos que regresar a la mañana siguiente cuando estuviera el encargado. Y así lo hicimos. A la mañana siguiente, solo Fátima y yo regresamos. Las demás chicas no pudieron por sus ocupaciones, pero sí logramos encontrar al encargado del estacionamiento. Nosotras le platicamos que antes de que fuera un estacionamiento, aquel terreno había sido nuestra escuela y que queríamos saber cuál era la posibilidad de que nos dejara pasar para recordar un poco. Solo un breve paseo por las instalaciones. El hombre amablemente accedió y nos acompañó, contándonos que el estacionamiento había podido existir gracias a la gran amplitud de lo que en su momento fueron los patios, y además los salones eran muy pequeños, por lo que en la actualidad aquella construcción seguía casi intacta. Todo estaba prácticamente igual. Pero bueno, continuamos con nuestra caminata hasta que finalmente llegamos a lo que fue la capilla, ahora ocupada como una bodega, e inmediatamente un aire helado recorrió por mi cuerpo al recordar lo que hicimos y las graves consecuencias que trajeron nuestros actos. Además, y de acuerdo a lo que vi, creo que Fátima sintió lo mismo. A la lejanía vimos los baños, aquellos baños donde había pasado esa tragedia y que a la fecha seguían funcionando para los clientes del estacionamiento. Fue precisamente en ese momento cuando el encargado nos contó que la escuela cerró por la pandemia, ya que no pudieron sostener los gastos, y que además no hubo demolición porque iba a salir más caro, amén de innecesario, pues el espacio era lo suficientemente amplio para usarse como estacionamiento. De manera discreta, le comentamos de la posibilidad de hacer una pequeña reunión con otras 3 amigas, solo para recordar viejos tiempos, y que estábamos dispuestas a pagar obviamente por la renta del lugar. Pero el señor nos dijo que él no podía tomar esas decisiones, y que lo deberíamos platicar con el dueño. Nos comentó que normalmente llegaba al cierre del local, alrededor de las 8 de la noche, y que si queríamos regresar a esa hora, posiblemente lo encontraríamos para platicar con él. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, nosotras 2 accedimos a aquello. Siendo las 7 de la noche y luego de una buena tarde entre amigas, nos subimos al auto de Fátima para nuevamente dirigirnos al estacionamiento. Durante el trayecto todo estaba normal, un recorrido bastante tranquilo y ameno, hasta que, estando a solo un par de calles de nuestro destino, nos detuvimos a causa de un semáforo en rojo. Como es costumbre aquí en México, un niño se paró en la calle para realizar un espectáculo de malabarismo y al terminar comenzó a pasar por los autos para recibir una propina. Esto continuó hasta que el infante llegó con nosotras. De principio, el niño nos pidió una moneda y nosotras comenzamos a buscar alguna. Pero mientras hacíamos esto, una tétrica risa proveniente de una voz áspera que me resultó sumamente familiar comenzó a escucharse. Ambas dirigimos nuestras miradas al origen de tal escalofriante sonido, y fue ahí cuando lo recordé. El niño que momentos antes nos pedía una moneda, ahora inclinaba su cabeza hacia atrás y en su visible cuello comenzó a dibujarse una cortada en forma de sonrisa que nos salpicó de líquido vital a ambas. Y entonces... ¿Qué es lo que están intentando? Más les vale que se detengan ahora, o en verdad me van a hacer enojar. Fátima y yo estábamos en shock. No sabíamos qué hacer y solo gritamos ante el horror que aquella escena nos causó. Gracias a Dios, la luz del semáforo se puso en verde y Fátima aceleró a fondo. Casi chocamos con el carro de enfrente por tratar de salir lo más rápido de ahí. Una calle más adelante, nos detuvimos para de alguna manera limpiarnos el líquido vital, pero al ver nuestras ropas y ya más calmadas, no pudimos encontrar nada. Ni una sola gota de ese líquido. Todo estaba limpio. Honestamente, no encontramos una explicación lógica ante esto,
Solo se nos ocurrió mandar una nota de voz al grupo que teníamos con las otras chicas, explicando lo que habíamos visto, y Sandra respondió que eso era normal, y que a medida que dejáramos pasar el tiempo, las apariciones y visiones iban a subir de nivel, hasta un punto en que nuestras vidas podrían estar en peligro, como en esta ocasión que casi chocamos. Era indispensable cerrar aquel portal lo antes posible. Luego de un respiro, seguimos nuestro camino y finalmente llegamos al estacionamiento. El encargado nos reconoció de inmediato y se acercó con nosotras, llevándonos con el dueño del terreno para platicar con él nuestra propuesta. Humberto era el nombre del dueño del estacionamiento. Muy amable señor, pero muy cerrado a nuestras propuestas. Sin embargo, y después de varias negociaciones, el hombre aceptó rentarnos su terreno, pero las condiciones eran las siguientes. Debía ser después de que cierre, de las 9 de la noche en adelante, preferentemente un fin de semana, porque si hacíamos ruido, los vecinos se podrían llegar a quejar. Y por último, únicamente deberíamos ser nosotras 5, nadie más. El velador cerraba la puerta a las 9 de la noche y ya no se abría por ningún motivo hasta las 6:30 del día siguiente. Esto por seguridad. Todo lo que platicamos esa noche se lo comunicamos a las demás chicas. Sandra nos respondió que sería ideal hacerlo el próximo viernes y aprovechar ese día, que fue el mismo en el que abrimos el portal hace ya bastantes años, por lo que nos dividimos los gastos entre las 5 y finalmente le pagamos al señor Humberto. Y así, quedamos de vernos ese viernes en la mañana para hacer los últimos preparativos y por fin dar el paso final a lo que por tantos años nos siguió atormentando a todas. Dar comienzo con el enfrentamiento ante aquel ente y a la vez el inicio de la noche más escalofriante que he vivido y que aún hoy en día sigo recordando. El día finalmente había llegado y muy temprano a las 5 ya estábamos reunidas en un punto fundamental, ya que de acuerdo a lo que Sandra nos mencionó, aquel era un mercado especializado en esoterismo, limpias y brujería en general. Luego de caminar por un rato, llegamos a un pequeño local donde se encontraba una señora sentada y Sandra se inclinó a besarle la mano. La mujer era ya bastante mayor, de cabello largo, trenzado y cano casi en su totalidad, además de esbelta, alta y sobre todo muy callada. Ella nos recibió de manera amable e inmediatamente nos hizo pasar al interior de su local, donde había un pequeño sillón en un espacio de unos 2 por 2 metros y una puerta roja. Adelante, niñas, pasen. Al otro lado de esa puerta habían estatuas, imágenes y altares de todo tipo, yendo desde Jesús hasta el mismísimo Satanás. Y si les soy muy sincera, en mi vida había visto tanta variedad de deidades, si es que así se les puede denominar a todos esos seres que estoy segura alguna persona en este mundo debe adorar. Y ¿saben una cosa? Al ver todo esto, sí nos resultó un tanto aterrador e impactante. Sin embargo, al Sandra notar que en nuestros rostros se dibujaba el terror, nos pidió que lo tomáramos con calma. Oigan, tranquilas. Esta señora ha sido la mejor maestra de magia negra y blanca que he tenido. Pueden confiar. Y así lo hicimos, por lo que las 5 obedecimos las indicaciones de esa señora. Ella nos pidió sentarnos en el piso donde parecía estar dibujada una estrella de 5 puntas, y cada una de nosotras tomó su lugar en cada pico de la estrella. Inmediatamente la señora colocó 2 estatuas al centro. La primera era la figura del arcángel Gabriel y un demonio sometido a sus pies, y la segunda era exactamente lo contrario, un demonio amenazante sometiendo al arcángel. No todo lo bueno es realmente bondad, ni todo lo malo es realmente maldad. La dualidad del universo, el día y la noche, el bien y el mal, forman un delicado equilibrio que se debe cuidar. Ningún ser en el mundo tiene la capacidad ni el derecho de alterar el equilibrio, y al igual que en el mundo de los muertos, es irrevocable el regreso.
Para que haya vida, debe estar presente la muerte. Luego de estas palabras, nos explicó que Sandra le había contado nuestra historia y lo que trajimos durante ese día. Un ser de oscuridad que quería nuestros cuerpos y también nuestras almas. Y aunque no sabíamos exactamente para qué, el portal había sido abierto y era nuestro deber cerrarlo. Nosotros no tenemos el poder ni la capacidad para cerrar estos portales, pero sí para abrirlos. Por ello necesitamos recurrir a deidades tanto buenas como malas. Los mismos arcángeles en ocasiones son incapaces de derrotar a la oscuridad, y por esto se requiere de los mismos demonios para llevarse a los suyos al infierno, al abismo, y no dejarlos salir nunca más. La señora nos pasó un papel con una oración en latín que nos hizo repetir 3 veces a cada una. Nos dio una limpia con hierbas y por último nos hizo beber una mezcla de hojas y raíces que en verdad eran muy amargas. Al final, le dio a Sandra unas velas, crucifijos, una tabla ouija, la figura pequeña del diablo y la del arcángel Gabriel. Al parecer, todo aquello sería utilizado esa noche. Al salir de ahí, la sensación de todas había cambiado. Nos sentíamos fuertes, llenas de vigor, y honestamente no sé qué razón darle a esto. Quizá fue el poder de la mente, o realmente todo lo que hizo la señora fue sanador. Pero bueno, total que mientras llegaba la noche para regresar a nuestra ya extinta escuela secundaria, decidimos distraer la mente y fuimos a dar un paseo por los parques. Comimos, bebimos café y reímos juntas. Todas reímos por primera vez desde hace muchos años. Comenzamos a platicar de lo que haríamos, de los pasos que tendríamos que seguir, pues Sandra ya tenía orquestado todo un plan que prácticamente memorizamos. Las horas, los momentos y acciones, pero sobre todo, el clímax. ¿Y si algo sale mal? Preguntó Montserrat. Eso no puede pasar. No debe pasar, pues sería el final. Escuchen. Invocaremos fuerzas desconocidas y de poder inimaginable, tanto buenas como malas, y si algo sale mal, las consecuencias serán indescriptibles para nosotras. Las 5, acabamos la taza de café casi al mismo tiempo. Yo la terminé primero, pero al mirar al fondo de mi taza, en los restos del grano de café se formaba un cráneo, o al menos eso es lo que creo que era, lo que yo percibí. Inmediatamente lo compartí con las demás y Fátima dijo que en su taza se presentaba a la misma figura, después Angélica, luego Monse y al final Sandra. Precisamente fue ella quien nos mencionó que era importante no sugestionarse. Cualquier cosa que viéramos ese día seguramente era para crear miedo en nosotras y debilitarnos ante lo que estábamos por enfrentar. Y así, con aquel temor latente, la noche nos alcanzó y las 5 subimos a la camioneta de Angélica, pues era hora de ir a darle un final a nuestros actos, de enfrentarnos contra quien nos había atormentado todo este tiempo. A las 8:30 de la noche ya estábamos afuera del estacionamiento y en todas nosotras se sentía la ansiedad, el nerviosismo, el terror, y aunque Sandra dijo que no debíamos de sentirlo, para nosotras era imposible. Dimos un último suspiro, repasando a su vez todo el accionar. Angélica mencionó que si alguien no quería entrar, estaba en todo su derecho de retirarse, pero Sandra dijo que no. Nadie podía irse ya. Las 5 empezamos todo, y las 5 debíamos darle final, pues de no ser así, no iba a funcionar. Infundidas de valor y miedo a la vez, llegamos con el velador 15 minutos antes de las 9. Nos reconoció y nos indicó dónde podíamos dejar la camioneta, explicando que solo podíamos usar el espacio que habíamos acordado, el cual era la antigua capilla de nuestra secundaria, o bueno, lo que quedaba de ella, y los baños, que hace ya muchos años fueron usados por niños, y sobre todo, donde murió aquel pequeño en total soledad y sin que nadie lo pudiera ayudar.
además de recordarnos que una vez cerrada la puerta del estacionamiento, esta ya no se abría hasta las 6:30 del día siguiente, a no ser que existiera una emergencia. Todas estuvimos de acuerdo y empezamos a bajar las cosas que íbamos a utilizar esa noche: las velas, las imágenes, las cruces, todo. Pero bueno, luego de caminar por casi todo el estacionamiento, logramos llegar a la bodega. El velador nos abrió la puerta, encendió la luz y nos dejó la llave por si la llegábamos a necesitar. Buenas noches, señoritas. Que se diviertan. Unas palabras bastante irónicas para el momento que estábamos a punto de enfrentar. Sandra nos dijo que por el momento lo ideal era hacer espacio acomodando las cajas y demás materiales que estaban en la bodega para tener un lugar donde pudiéramos sentarnos y hacer lo que tuviéramos que hacer más tarde. ¿Saben? En ese momento yo recordaba que la capilla solía ser más grande, pero en realidad, ahora que la volví a ver, era sumamente pequeña, y el único recuerdo de que en algún momento ese lugar fue una capilla era el enorme Cristo abandonado que aún colgaba de aquel viejo techo. Y honestamente, aunque ya estaba muy viejo y polvoriento, se veía muy aterrador. Por su parte, Sandra empezó a dibujar un círculo muy grande de sal. El círculo era del tamaño de casi toda la superficie que habíamos despejado, y nos dijo que pusiéramos un crucifijo en cada una de las 4 paredes. Nos dio clavos y un pequeño martillo para ponerlos. A su vez, en los extremos dentro del círculo, empezó a dibujar con tiza pequeños símbolos extraños. Nos dijo que eran runas, que nos ayudarían como protección para cada una de nosotras. 5 símbolos que si los uníamos podían formar un pentágono o un pentagrama según lo quisieras ver. Colocamos la tabla Ouija en el centro, cada una tomándola con la mano derecha, y entre las 5 la llevamos al suelo. Prendimos los inciensos colocándolos en cada una de las esquinas, y Sandra nos dijo que por el momento eso había sido todo, y que lo único que nos quedaba por hacer era esperar a la medianoche, para que de esta manera lográramos llegar al clímax del ritual a las 3 de la madrugada, ya que era la hora en la que todos los portales se abrían. Eran las 11 de la noche cuando terminamos los preparativos, y con nosotras llevamos un termo bastante grande lleno de café para ayudarnos a aguantar la larga velada. Nos servimos un poco a cada una, y Angélica sacó de una mochila una pequeña botella de whisky que fue servida dentro de cada café, y lo bebimos mientras esperábamos la medianoche. 11:50 de la noche. Recuerdo muy claramente esa hora, pues fue el momento en que las manifestaciones se hicieron presentes. 3 golpes firmes tocaron la puerta metálica que resguardaba el paso a la capilla. Todas lo escuchamos, y Sandra nos dijo que no hiciéramos caso, que nadie estaba en esa puerta. Sin embargo, los golpes persistían. Sandra se levantó y sacó de una bolsa 5 velas gruesas y grandes, 2 blancas, 2 rojas y una negra. Cada una tenía grabados nuestros nombres. Debíamos encenderlas y colocarlas justo frente a cada una y sobre nuestra runa. Mientras hacíamos eso, los golpes en la puerta fueron incrementando. Se hicieron continuos, como si alguien desde afuera quisiera tirarla. Las luces empezaron a parpadear como queriéndose apagar. Nos empezamos a llenar de terror, y mientras cada una encendía su veladora, los golpes iban subiendo más y más, hasta que la última, Sandra, encendió su vela negra, y los golpes cesaron de golpe. El reloj marcaba las 12 de la noche. Nos pusimos de pie y empezamos a rezar un Ave María tomadas de las manos y bajando la cabeza. Acto seguido, nos sentamos alrededor de la tabla Ouija como hace 20 años lo hicimos, solo que en esta ocasión iba en serio. Monse inició el discurso, presentándose, diciendo su nombre y el por qué estaba ahí. Soy Montserrat Salazar, y estoy aquí para cerrar el portal que abrí en el pasado. Y así, cada una pasamos diciendo lo mismo con nuestros nombres. Nunca juegues solo. Una de las reglas.
Las 5 pusimos el dedo índice sobre el triángulo de madera y empezamos la sesión. Fátima empezó las preguntas. ¿Eres el niño que murió en este terreno? No hubo movimiento. Angélica continuó. ¿Quieres a mi hija? Ante esta pregunta, el triángulo sí se movió hasta llegar al no. En muchas ocasiones había visto esto en películas de terror y en cierto punto uno llega a pensar que todo eso es ficción e imposible de suscitarse en la vida real. Pero cuando lo vives, cuando lo ves en carne propia, no sabes si reír, llorar o salir corriendo de ese lugar. Con ese pequeño movimiento que hizo el triángulo, Fátima y Angélica quitaron sus dedos. Estaban aterradas y decían que ya querían irse. Pero entre Monse, Sandra y yo las abrazamos y les explicamos lo importante que era continuar. No había marcha atrás, y si esa noche no lo terminábamos, jamás lo íbamos a hacer. Les dimos unos minutos para tranquilizarse, y así retomamos con el ritual. Ahora era mi turno. ¿Nos quieres a nosotras? Una vez más, el triángulo se movió, pero esta vez llegó hasta el sí. Extrañamente, esto no nos sorprendió a ninguna, porque creo que ya todas lo sabíamos de alguna manera, así que no mostramos ningún gesto de sorpresa ni de miedo. No preguntes por fechas o formas de morir. Otra de las reglas. Monse ofreció una disculpa a manera de pregunta. ¿Me perdonas por preguntarte sobre mi muerte? Y el triángulo se movió al sí, por lo que nos vino un pequeño rayo de esperanza a todas. Pero luego vino el turno de Sandra. ¿Qué quieres de nosotras? El triángulo empezó a dar movimientos bruscos y sin sentido. Dibujaba formas extrañas sin importancia, cuando de pronto comenzó a dirigirse hacia letras específicas, iniciando con la M, continuando con la A, después con la T, regresando a la A y finalizó en la R. En ese momento, el triángulo de madera se empezó a calentar muchísimo, tanto que las 5 quitamos el dedo de él, ya que nos quemaba, y de inmediato empezó a prenderse en fuego. Las llamas salían de la superficie del triángulo, y después el fuego llegó a la ouija. Se sentía el calor abrasador en la cara de las 5, obligándonos a echarnos para atrás. Sin embargo, así como empezó, enseguida se apagó. De inmediato, nos tomamos de las manos haciendo un círculo para rezar otro Ave María. El miedo era evidente en la cara de las 5, y Sandra sacó de otra bolsa la estatua del arcángel Gabriel y la puso al lado de la ouija, y también la pequeña estatuilla del diablo colocándola del otro lado. Eran ya la 1:30 de la madrugada, y nos dimos un pequeño descanso. Tomamos un poco más de café, nos reconfortamos con palabras de ánimo entre las 5, y volvimos a tomar fuerzas. Fue impactante la palabra que deletró la ouija y el fuego, pues sin lugar a dudas, estábamos frente a algo maligno. Luego de 15 minutos retomamos. Sandra sacó un libro, lo abrió y empezó a leerlo. Era latín. Cada una iba a leer un párrafo de invocación a las deidades oscuras, pidiendo su ayuda para llevarse a lo que se había manifestado y lo que nos ha estado atormentando. Una por una pasamos al centro del círculo con nuestra vela en la mano izquierda y el libro en la mano derecha para leer el párrafo que nos tocaba. La última fui yo. Al finalizar, debía dejar el libro sobre la ouija y regresar al lugar de mi runa. Cuando terminé de decir la última palabra, la energía eléctrica se fue. Solo nos quedó la luz de nuestras velas, que si bien eran grandes, la luz que proporcionaban era insuficiente para iluminar aquel recinto. Pero total, que regresé a mi posición y de inmediato
se empezaron a escuchar golpes en la ventana, como si alguien quisiera romper los vitrales que había en esa antigua capilla. La pálida luz de la luna y del alumbrado público que dejaban entrar los vitrales y que nos ayudaban a ver un poco además de las velas, se vieron apagadas por una oscuridad inexplicable. Todo se volvió penumbra y solo teníamos la luz de nuestras velas. En medio del círculo de sal, donde estaba la ouija, el libro y las estatuas, se empezó a materializar una silueta. Era la misma silueta que habíamos visto todas en nuestros sueños, de aproximadamente 1 metro de altura, hecha como de vapor negro. La tenue luz de las velas no nos dejaba ver mucho, pero sí lo suficiente como para verle esas manos largas y dedos puntiagudos que todas habíamos visto con anterioridad. Flotando, alzó su brazo, y una por una nos iba apuntando con su asqueroso dedo puntiagudo. Se le formaron una especie de ojos. Eran realmente puntos rojos, rojos como el carbón vivo, y una risa tenue pero clara empezó a escucharse. Era una carcajada sombría, siniestra y profunda. Estábamos llorando del profundo terror que sentíamos. Los golpes no paraban en la ventana ni en la puerta. Sandra se secó las lágrimas y se armó de valor para acercarse al centro del círculo donde estaba manifestándose ese ser de oscuridad. Ella intentó tomar el libro, pero no pudo. Salió rebotada como si algo la golpeara, quedando inconsciente por unos minutos. Yo me acerqué de inmediato a verla, a levantarla, pero estaba dormida y no respondía. Aquella risa que escuchábamos se incrementaba cada segundo, como si lo que había pasado le hubiera causado gracia y regocijo. Fátima tomó de los crucifijos que teníamos en las paredes y a manera de escudo lo puso frente a ella, tomándolo con su mano, y empezó a avanzar hacia la manifestación espectral que teníamos enfrente, rezando el Ave María y el Padre Nuestro. Pero este ser se quedaba inmóvil. Parecía que no tenía ningún efecto en él. De pronto, los otros 3 crucifijos que habíamos clavado en las paredes se prendieron en fuego, así como la ouija y el enorme Cristo que permanecía colgando en el techo. Las paredes se veían iluminadas por los crucifijos encendidos, y estos empezaban a girar para quedar invertidos. Una prueba clara de que esto era una entidad demoníaca, y al quedar al revés, los crucifijos finalmente se apagaron. La entidad oscura se empezó a hacer más grande, y esos ojos rojos brillantes nos empezaron a mirar a las 5. No sé en qué momento ni cómo, pero Moon se recuperó el libro, lo tenía ya en sus manos y lo abrió. Sandra había dejado el separador en el texto que debíamos de leer, y Moon se continuó con la lectura. Esta parte final que debíamos de recitar era para pedirle al príncipe de las tinieblas, Satanás, que viniera por sus demonios, que no los dejara salir y que se los llevara para siempre. Pero al terminar de leer el texto, Monse se desmayó. Cayó al piso con el libro entre sus manos, por lo que solo quedamos Angélica, Fátima y yo. De pronto, un aire frío empezó a inundar toda la habitación. Incluso una ligera neblina se podía ver gracias a la tenue luz de las velas, y la estatua del diablo empezó a temblar. Unas manos empezaron a salir del techo, paredes y piso. Extremidades de una piel negra y gris, oscura y pálida, salían por cientos de los diferentes lados de la habitación. La sentía en mis pies, y Fátima gritaba porque también la sentía. Angélica estaba llorando, y de un segundo a otro, todas esas manos desaparecieron, concentrándose en el centro del círculo de sal. Las extremidades salían violentamente del piso, pero ahora buscaban a esa entidad oscura que estaba manifestándose frente a nosotras. Lo tomaron de sus pies, o lo que deberían ser sus pies, y lo empezaron a jalar hacia abajo, de donde las manos salían, a llevárselo con ellas. Poco a poco,
Este ente de oscuridad iba siendo hundido por esas manos siniestras, mientras que en todo el lugar se escuchaban lamentos y alaridos horribles, como de sufrimiento y desesperación, hasta que llegaron a su cabeza. Parecía que la cabeza se resistía a irse o ser jalada, pero una mano, la más grande de todas, apareció del suelo. Era una mano realmente enorme, negra, con garras oscuras. Aquella mano gigantesca sumergió esa cabeza sin mayor problema, y de forma súbita la energía eléctrica regresó. Los golpes pararon, las risas siniestras se fueron y un viento muy fuerte sopló dentro de todo el recinto, apagando las velas y los inciensos. Sandra recuperaba el conocimiento al igual que Monse, que estaba siendo asistida por Angélica para levantarse. Fátima nos veía todas llorando, pero al final, las 5, ya de pie, nos abrazamos muy fuertemente. Regla número 5. Siempre despídete al terminar. Las 5 nos pusimos alrededor de la ouija, y así como nos presentamos, también nos despedimos. Sandra finalizó, y cuando terminó sus palabras, escuchamos un Muchas gracias por ayudarme. una voz de niño, una voz infantil que venía de la puerta. Volteamos las 5 y vimos a un niño con ropas algo antiguas y desgastadas, uniforme escolar para ser exactas. Su rostro ya era cadavérico, con claros signos de descomposición, y con la mano hizo una señal como de saludo, desapareciendo frente a nuestros ojos. Eran las 3:45 de la madrugada. Me pareció que todo esto había durado toda la noche, pero no fue así. Y finalmente unimos las manos, rezamos el Ave María una vez más y nos abrazamos. Entre lágrimas, las 5 estábamos en el mismo lugar donde inició todo hace 20 años, y apenas ese día lo habíamos podido terminar. Examinamos la ouija y los crucifijos para ver si el fuego había dejado algún rastro, pero no. Estaban como si nada hubiera pasado. El piso intacto, las paredes igual, como si ahí nunca nadie hubiera entrado. Hasta el viejo Cristo colgado del techo seguía empolvado, viejo, y en su lugar completamente intacto. Ya abiertas las puertas y finalizado todo, le pedimos al velador que nos dejara salir. Eran las 6 de la mañana y no hubo mayor problema. Guardamos nuestras cosas, las echamos a la camioneta de Angélica y nos largamos de ahí para jamás regresar. Juntas llegamos a un parque, nos sentamos en los juegos para niños y vimos el amanecer. Fue muy emocionante ver el sol esa mañana. Habíamos vencido a las tinieblas, ayudamos al espíritu de un niño, seguíamos juntas y sobre todo, sin ninguna consecuencia. Estábamos realmente agotadas, pero Angélica se ofreció a llevarnos a cada una a nuestras casas para posteriormente dirigirse al estado donde ella vivía. Estaba ansiosa de poder ver a su niña y llevarle las buenas noticias sobre el final de este terrible episodio en nuestras vidas. Quisiera decirles que este fue un final feliz, como en los cuentos de hadas, como en las novelas, pero Satanás siempre sabe cobrar un precio por su trabajo y por su ayuda. Esa misma tarde recibimos una trágica llamada. Angélica llegó con bien a su casa, pero lo trágico fue ver la cantidad de policías y bomberos que la rodeaban. Al parecer fue un accidente provocado por una fuga de gas que consumió en sus flamas su hogar y fulminó hasta las cenizas a su hija. En este punto, solamente me queda darles un consejo, si es que les sirve de algo. Para todos quienes buscan aventuras más allá de lo normal, nunca jueguen con una ouija, pues nosotras aprendimos la lección
y cargamos con la culpa de que por nuestros actos pagamos con aquella inocente vida, con la hija de Angélica. Gracias por su atención. Y nunca jueguen con lo que no conocen.